Bienvenidos a este pequeño formato donde vamos a platicar con el ingeniero Juan Manuel Campechano, especialista en almacenamiento, acerca de las tecnologías IBM que están ahorita cambiando el paradigma para las pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy bien, muchas gracias, Miguel, aquí nomás pasándola. Perfecto, pues vamos entrando a este tema que es súper apasionante, que tenemos muchas cosas que platicar acerca de las soluciones de IBM respecto al almacenamiento entry. ¿Quieres platicarnos alguna cosa en específico? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el proyecto que quieres presentarle a nuestros compañeros que nos están viendo? Mira, es bastante interesante, ¿no? Porque nosotros como IBM tenemos un portafolio de almacenamientos bien delimitado. Y creo que ese es un elemento diferenciador respecto a otras cosas que puedes encontrar en el mercado. Nosotros vamos a tener un portafolio que se va a llamar Flash System. Y el Flash System vamos a iniciar desde lo pequeño hasta lo más grande que podamos tener, ¿no? Y de ahí pues tenemos otras soluciones para almacenamiento de tipo mainframe, para almacenamiento de otro tipo de tecnologías que probablemente no hagan caso. Entonces, cuando hablamos de sistemas open y sobre todo de sistemas entry, mid-range o enterprise, podemos hablar de lo que es Flash System, ¿no? Y dentro de eso Flash System también nosotros vamos a tener como realmente una categoría por números, vamos a decir, es el 5000, el 7000, el 9000. Y realmente el más pequeño pues es el 5000, el mediano es el 7000 y el más grande es el 9000. Entonces es realmente cotejado nuestro portafolio de almacenamiento y realmente puede hacer un match preciso para lo que se quiere implementar o para las cargas de trabajo que vayan a estar dentro de él, ¿no? Creo que eso Perfecto, es ingeniero. importante. Y bueno, platícanos, por ejemplo, algún caso que hayas implementado, que estén ahorita como analizando. Platícanos un poco sobre cómo está el termómetro a nivel de desarrollo de este tipo de soluciones. Me imagino que ustedes tienen muchos partners que desarrollan basado en estas tecnologías, y entonces me gustaría preguntarte también, yo como desarrollador, ¿cómo puedo utilizar los productos en un caso para una empresa pequeña? Mira, es bien interesante ese tema porque cuando nosotros hablamos de empresas pequeñas, generalmente, o sea, nosotros podemos pues limitar, ¿no? Como qué tan pequeño puede ser para empezar a ser innovador en lo que estás haciendo. Y creo que la innovación no está peleada con el tamaño de la empresa. Entonces vamos pensando que tú tienes un departamento de TI y que tienes tus cargas de trabajo tradicionales, tienes tu base de datos, tienes tu aplicación de nómina, etcétera, etcétera. Pero ya tienes como la espinita, vamos a decirlo, de empezar a hacer desarrollo en contenedores. En un sistema de este tipo, tú no necesitas realmente adquirir nueva infraestructura para empezar a hacer un desarrollo en contenedores. Tú con cosas que ya puedes tener dentro de la institución, puedes crear un pequeño ambiente, vamos a decir, de OpenShift. Y el sistema de almacenamiento Entry, de hecho, de toda la familia, nuevamente Flash System, se puede conectar a través de lo que es el Container Storage Interface y tú puedes empezar a hacer desarrollo y utilizar este sistema para nuevas cargas de trabajo. Y cuando generalmente hablamos como de desarrollos de contenedores o de nuevos desarrollos, también hablamos ya de esquemas de tipo híbrido, ¿no? Que hablamos de nube, ¿no? Entonces, también estos sistemas te van a permitir hacer un movimiento transparente entre cargas de trabajo on-prem y cargas de trabajo en la nube. Entonces ya vas a tener flexibilidad, vamos a decir, híbrido, nuevos desarrollos. ¿Y qué más nosotros vamos a poder hacer? Y que a mí me parece algo súper interesante de estos sistemas. Es que son sistemas definidos por software o software defined storage. ¿Qué significa esto? De que el sistema es como si tú compraras una PC. Realmente el hardware tú ya lo tienes y tú instalas un sistema operativo dentro de esa PC, ¿no? Puede ser ventanas, puede ser Linux, puede ser lo que sea, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, muchas veces tú ya no vas a tener vas a comprar otra nueva PC y vas a pagar por el licenciamiento de ese sistema operativo, ¿no? Acá lo que nosotros estamos diciendo es, el sistema operativo ya te pertenece, ya es tuyo, o sea, es software, es tuyo. Y yo, cada nueva versión que va saliendo, yo te voy a dar upgrades al sistema que actualmente tienes. No sé si me expliqué un poco. Lo que te estoy diciendo es de que cada nueva versión o cada nuevo release de software va a tener nuevas características que tú vas a aprovechar.
Entonces, por ejemplo, ahorita estamos hablando con el tema de contenedores, ¿no? Antes de contenedores estábamos hablando de lo que era cloud o OpenShift, sí, OpenShift, OpenStack. Entonces, conforme van saliendo nuevas características y el estado de arte, digamos, de lo que es el desarrollo, de lo que son las nuevas tecnologías, las nuevas cargas de trabajo, muy probablemente con una simple actualización de microcódigo, tú vas a poder hacer uso de esas tecnologías con el sistema de almacenamiento que tú tienes, ¿no? Creo que eso es una parte muy importante en estos sistemas, ¿no? Que cada nueva versión de microcódigo, tú vas a tener nuevas funcionalidades dentro del sistema que se van a adaptar perfectamente a esos nuevos requerimientos que hay de desarrollo, de nuevas cargas de trabajo. Ok, y por ejemplo, yo quería preguntarte también referente a estas buenas prácticas, ¿no? Y estos tipos de productos y servicios que tenemos en esta familia de IBM, almacenamiento Entry. Quisiera que le platicaras a nuestra audiencia acerca de cómo pueden empezar a implementar, qué es lo primero que tienen que hacer para poder implementar este tipo de servicios o este tipo de procesos si tienen otras tecnologías o también en el caso de que no cuenten con esto. ¿Qué es lo que tú sugieres? Mira, creo que lo más importante es realmente saber qué aplicación o qué carga de trabajo va a estar en tu sistema, ¿no? Tenemos lo que es el procesamiento y tenemos lo que es el almacenamiento. Entonces, cuando si vamos a iniciar desde cero, pues realmente es como pensar de que ¿qué va a ser mi aplicación? ¿No? O sea, muchas veces, y me ha tocado muchísimo en la industria, es como, no, es que tú requieres un sistema que te dé infinidad de operaciones por segundo y que te dé la latencia más baja y ese tipo de cosas. Pero realmente una vez que se implementan, era un sistema sobredimensionado. Entonces creo que hay que ser bastante claros en pensar y realmente en decir, mi carga de trabajo es de este tipo y esto es lo que puedo lograr, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos bien delimitado esa carga de trabajo, realmente ver que el sistema de almacenamiento y el sistema del procesamiento hagan un match respecto a lo que quiero procesar, lo que quiero almacenar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, vamos iniciando en qué tanto valor para ti tiene la información. Y eso creo que sí es una pregunta muy importante también, ¿no? ¿Cuál es el valor que tienen tus datos? ¿Qué pasa si tú pierdes completamente la información? O sea, te afectaría muchísimo, te afectaría poco, la puedes volver a descargar y la puedes volver a hacer. Es realmente ese valor, ¿no? Y esto te lo comento porque, bueno, una vez que nosotros definimos el desempeño que tiene que tener en cuanto a operaciones por segundo, en cuanto a la latencia que tiene que responder, es el tipo de seguridad que nosotros vamos a poder implementar. Estamos hablando desde RAID 5, un RAID 6, o incluso tener un sistema en clúster para que sea un espejo y tenga alta disponibilidad, hacer replicación remota, este tipo de cosas. Y hace un momento hablábamos de lo que son como nuevos desarrollos, ¿no? Pero también en la industria, además de nuevos desarrollos, hay nuevos desafíos en cuanto a lo que es la seguridad, por ejemplo. Y estamos ahorita hablando mucho, o bueno, no hablando, pero escuchando mucho de lo que son los ataques de tipo ransomware, de los virus, de cosas por el estilo. ¿Qué sucedería en tu organización si tienes un ataque de este tipo? Entonces también nosotros podemos implementar soluciones de seguridad en el mismo sistema de almacenamiento para ataques de este tipo, ¿no? Entonces definimos perfectamente el desempeño, la seguridad que requieres, ¿no? Y de ahí, cuando hablamos, por ejemplo, de que tiene que escalar de 1 terabyte a petabytes, exabytes de información, eso, digo, va a sonar quizá mal, pero no es tan preocupante porque estos sistemas tú puedes iniciar tan pequeño como lo requieras en cuanto a desempeño y en cuanto a capacidad y escalar conforme tu negocio lo requiera, ¿no? En el mismo sistema nosotros podemos escalar muchísimo y podemos escalar en cuanto a, nuevamente, capacidad y el desempeño. Entonces creo que es importante como más o menos tener esa línea de argumentos, ¿no? De cuánto desempeño necesito, cuánta capacidad necesito y cuál es la seguridad que yo quiero implementar en estos sistemas. Y con eso vamos a tener más o menos un mapa de calor donde nosotros vamos a poder hacer una recomendación. Voy a hablar un poco más de la idea y te voy a, como por ejemplo, platicar. ¿Qué tal si tú tienes un sistema de 2 unidades que tiene 24 dispositivos y te da un buen desempeño, ¿no? Y tú dices, bueno, eso está súper bien.
Pero ¿qué tal si yo te digo, bueno, en vez de 2 unidades con 24 dispositivos, ¿qué tal una unidad con 3 dispositivos en el RAID más bajo, que es RAID 1, pero que te va a dar exactamente la misma capacidad, pero te va a dar 5 veces más desempeño? ¿Qué preferirías tú? Entonces, creo que esa es como la pregunta que realmente debes de pensar, como, bueno, ¿quiero más desempeño o quiero más seguridad con mis 24 dispositivos o quiero que se vea más grande, ¿no? Entonces, es importante realmente aterrizar muy bien el requerimiento de la aplicación, ¿no? Creo que la mejor práctica es lo que realmente se acomode a tu negocio. Perfecto. Oye, ingeniero, y por ejemplo, para implementar estos sistemas de alta disponibilidad en cualquier, digamos, ambiente, ¿no? Que, digamos, tiene una arquitectura que no está diseñada para eso, pero se va a migrar. ¿Nos puedes platicar sobre buenas prácticas que IBM tiene, sobre cómo empezar a normalizar esas aplicaciones, esos datos? ¿De qué manera te pueden ayudar estos productos para hacerlo en poco tiempo, por ejemplo? ¿Cómo te pueden ayudar, por ejemplo, a que con estas prácticas, como bien lo decías hace un momento, la ciberseguridad es un tema muy importante? ¿Puedes platicarnos acerca de los productos y servicios que tiene IBM en concreto para poder apoyar a las empresas con estas soluciones? Claro que sí. De entrada, hablamos de lo que es el portafolio Flash System, ¿no? Desde el sistema más pequeño hasta el más grande, pero hablando desde el más pequeño, todos nuestros sistemas son redundantes en cuanto a hardware se refiere. Esto significa que yo por enfrente voy a ver mis dispositivos, pero si yo lo veo por la parte de atrás, yo voy a ver dos canisters. En IBM se conocen como canister, en otros fabricantes lo pueden decir como dos controladores, ¿no? Pero nosotros vamos a tener en un solo sistema dos controladoras de entrada. Cada controlador va a tener su fuente de poder, va a tener su I/O bueno, sus puertos de I/O a servidores. Puede ser Fiber Channel, puede ser iSCSI, etcétera. Y va a tener sus puertos de administración, ¿no? Todo va a estar redundante. Y si nosotros abriéramos el equipo, pues también veríamos ahí un backplane redundante que se comunica con los dispositivos y todo eso. Entonces, la redundancia que nosotros implementamos, la implementamos desde el sistema más pequeño hasta el sistema más grande. Esto hablando de hardware, ¿no? Ahí, lógicamente, pues ya mencionábamos los tipos de arreglo que nosotros podemos implementar en cuanto a lo más bajo, que es ya los dispositivos, ¿no? Entonces, hablamos de arreglo desde el arreglo 1, arreglo 5, arreglo 6. Pero además tenemos un paso más allá, que nosotros podemos implementar en los sistemas algo que conocemos como Hyperswap. Hyperswap es una tecnología que lógicamente el sistema toma dos y los une como si fueran uno solo. Dos sistemas físicamente, ¿no? Los une lógicamente, los va a ver como uno y él va a hacer una replicación síncrona o una sincronización completa de estos sistemas para en caso de falla de uno, el otro mantenga todas las operaciones. Entonces vamos a decir que vamos a tener un sistema en espejo. Pero ese Hyperswap nosotros lo podemos mover geográficamente para que cumpla mucho más requerimiento. Y vámonos pensando en de que generalmente se habla de 9, ¿no? 99.99 de disponibilidad, 5.9, 6.9, 7.9, ¿no? Con Hyperswap, IBM puede tener una garantía de 100% de disponibilidad de acceso al dato. Y pues 100% siempre va a ser mejor que cualquier 99 que se pueda conseguir, ¿no? Entonces, Hyperswap te puede ayudar a una alta disponibilidad. Hay ciertos requerimientos que se tienen que cumplir, son temas de enlaces, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí estamos hablando de una alta disponibilidad completamente a nivel sistema de almacenamiento. De ahí, todos nuestros sistemas, desde el más pequeño hasta el más grande, nuevamente, pueden hacer réplica entre estos mismos sistemas. Vamos a pensando en una organización muy grande o una organización muy pequeña que tenga un sistema altamente transaccional y que tenga un sistema Flash System 9000 y que requiera un DRP. Pero para el DRP no quiere tener la misma inversión. Entonces puede replicar su productivo, que es un 9200, hacia un Flash System 5015, que es el más pequeño, sin ningún problema. O sea, la comunicación es transparente entre toda nuestra familia de sistemas Flash System. Y además, nosotros podemos tener replicación hacia 3 sitios. Podemos tener México, Monterrey y Mérida replicando al mismo tiempo, sin ningún problema.
Y eso ya hablamos como de la seguridad de los datos, ¿no? Ahora, cuando hablamos ya de tipos de recuperar información o este tipo de situaciones, todos nuestros sistemas pueden hacer algo que se llama Transparent Cloud Theory. Es Transparent Cloud Theory que yo puedo tener un proveedor de almacenamiento de objetos en la nube, tipo IBM Cloud, tipo S3, y yo puedo hacer snapshots, o sea, instantánea, que en nuestro caso se llaman flash copies. Yo puedo hacer flash copies hacia la nube. Entonces yo optimizo el espacio que estoy utilizando on-premise y mis copias las hago hacia la nube, ¿no? Estos son copias instantáneas o flash copies. Y yo puedo hacer también recuperación, rollback de esos flash copies que tuve en la nube, los puedo hacer acá. Y dentro de nuestros sistemas podemos implementar algo que se llama Safeguarded Copy. Safeguarded Copy es un término que viene de nuestro sistema más high-end, que es para precisamente para sistemas mainframe, que se llaman copias inmutables. La inmutabilidad es la parte en la que la información no puede ser modificada. Entonces, en estos sistemas, Flash System, yo ya puedo hacer copias inmutables. Esto significa, y vamos pensando en que tenemos un ataque que cifra la información, pero yo lo tengo en una copia inmutable. Mi información primaria, o sea, va a estar infectada, va a estar cifrada, pero yo voy a tener una copia que esa copia no puede ser modificada. Entonces, cuando el ataque quiera hacer el cifrado de esa información, no va a poder porque no se puede modificar. Y yo puedo hacer un rollback a un estado anterior con esas copias inmutables, ¿no? Esto me va a permitir también tener una capa de seguridad para este tipo de ataques. Creo que esas son las formas en las que nosotros nos podemos proteger, ¿no? Desde lo particular hasta, vamos haciendo desde el fierro hasta la lógica de nuestros aplicativos, ¿no? Que la lógica de nuestros aplicativos serían estas copias safeguard, donde yo cada cierto periodo de tiempo puedo hacer instantáneas que quedan dentro del mismo sistema, instantáneas inmutables, para yo poderme recuperar de ellas en caso de un ataque, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Estábamos platicando de cómo funciona la protección en el caso de los sistemas y también las cuestiones de ransomware. Pero ¿qué pasa con la protección que es a mediano y largo plazo? Me gustaría preguntarte qué opciones tenemos al respecto y también si nos puedes platicar algún caso donde en alguna industria o en alguno de los clientes que han abordado lo han aplicado. Claro, fíjate que es interesante, Miguel, el tema de que la protección tiene que ser o verse desde una forma muy holística, vamos a decir, ¿no? Nosotros hablamos de la replicación, hablamos de lo que es el hyperswap, hablamos de lo que es el ataque ransomware, ¿no? Y va de la mano también con lo que me comentabas de dónde se han aplicado. Muchas veces las organizaciones tienen ciertos requerimientos, ya sea por la propia organización, ya sea por el gobierno, ya sea por ciertas, se me fue el nombre, ¿no? Pero como ciertas características que deben de cumplir para tener certificaciones y que les digan, tú necesitas tener la información por 20 años, ¿no? Vamos pensando en el caso de la industria financiera, ahí tengo el dato que son 10 años. En ciertas armadoras de automóviles estamos hablando de 15 años de información, ¿no? Entonces es muy importante tener el resguardo de esa información a corto, mediano y largo plazo. Ahora bien, retomando un poco, ¿cómo lo podemos lograr? Independientemente del sistema de almacenamiento que se tenga, es importante proteger la información. Y una de las formas en las que IBM, vamos a decir, ataca esta parte es con Spectrum Protect Plus o Spectrum Protect. Spectrum Protect Plus es una herramienta muy simple de utilizar, muy simple de implementar, que incluso se puede lograr en ambientes pequeños y que no requieran como mucha, vamos a decir, que no tengan bases de datos, ¿no? O sea, como ambientes muy simples, en minutos se puede implementar. Tú la montas en una máquina virtual, das de alta la plataforma de orquestación que tengas de tu ambiente virtual o das de alta las IPs, usuarios y contraseñas de los sistemas y ya vas a tener un catálogo de aquellos sistemas que hayas dado de alta donde tú los puedes seleccionar, seleccionas las políticas de protección, vamos a pensando en oro, plata y bronce, oro para el corto plazo o oro para lo que es crítico, plata para lo que no es crítico, pero es muy importante,
o para un mediano plazo, y bronce para lo que ya no es crítico o para aquello de largo plazo. Seleccionas esa política y literal le das play, ¿no? Entonces, ya una vez que le das play, ya va a empezar a hacer todo lo que es el respaldo de la información. Realmente es una herramienta muy simple de utilizar. Pero, y como los sistemas pueden empezar a crecer, las organizaciones pueden empezar a crecer, nosotros esa misma solución también la podemos empezar a crecer y podemos ingresar más y más ambientes, muchísimo más aplicativos, como por ejemplo SAP HANA, por ejemplo Oracle, por ejemplo DB2, etcétera, etcétera. Muchos aplicativos que ya son más concretos los podemos añadir ahí. Y nuevamente los podemos hacer conforme a la política de retención que queramos, corto, mediano o largo plazo, y en los sistemas de almacenamiento que también nosotros requeramos, ¿no? Por ejemplo, un sistema muy, muy lento para lo que es el largo plazo, o la nube para lo que es el largo plazo, o tape para lo que es el largo plazo, y algo que sea como de recuperación muy rápida, lo podemos tener en un sistema de almacenamiento mucho más rápido o mucho más pensado en ese propósito, ¿no? Entonces, esa flexibilidad que nosotros hablamos de los sistemas de almacenamiento, de crecer tan pequeños como queramos y escalar tanto en capacidad como en desempeño como lo requiramos, lo podemos pensar también en lo que es la protección de datos. Vamos a pensar en lo que es el punto de recuperación objetivo y el tiempo de recuperación objetivo, que es cuántos minutos, segundos o horas o días quiero perder de información para recuperarme y en cuánto tiempo quiero lograr esa recuperación, ¿no? Y lo podemos, vamos a hacer tan robusto como tus tiempos de recuperación lo requieran, ¿no? Creo que esa es la parte que nosotros podemos ver en lo que es la protección de la información, ¿no? Y esto es agnóstico nuevamente a lo que sería como, por ejemplo, el fabricante del sistema de almacenamiento, el fabricante de lo que es la aplicación, el fabricante de lo que es el sistema operativo. Ingeniero, de esto que nos mencionas acerca de los ambientes que son cloud y on-premise, ¿cuáles son las recomendaciones que tienes al respecto? Mira, como lo mencionamos hace un momento en lo de las recomendaciones de cómo podemos iniciar, el camino a la nube también es como el mismo proceso, ¿no? Realmente hay que tener la aplicación en el sistema adecuado, ¿no? La aplicación adecuada para el sistema adecuado. No todo es candidato para irse a la nube, no todo es candidato para estar on-prem, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hablaba mucho de lo que son los respaldos, y de cómo también, o de los snapshots que comentaba que se hacían a la nube. Y ahí podemos tener almacenamiento de objeto, que es un almacenamiento muy económico, y nosotros podemos empezar a hacer este tipo de movimiento de información hacia lo que es cloud, ¿no? Cuando hablamos de continuidad de negocio o ya una migración que generalmente se llama lift and shift, es como más transparente, estos sistemas pueden tener una integración transparente con ciertos proveedores de nube. Tú puedes tener un sistema Spectrum Virtualized. El software que corre en toda nuestra familia de productos Flash Systems se llama IBM Spectrum Virtualized. Ese mismo software, como te hice la analogía de la PC y es tu licencia, eso tú lo puedes instalar en la nube y puedes hacer una replicación desde tus sistemas on-prem hacia tus sistemas en la nube. Y con esa réplica, tú puedes ya empezar a construir arriba de este sistema Spectrum Virtualized en la nube, ¿no? Entonces es un camino que se tiene como que analizar y es algo que se puede empezar a llevar. Y también hablamos de lo que era el desarrollo en contenedores, ¿no? El desarrollo se puede comenzar on-prem con estos sistemas para lo que es el almacenamiento persistente y como la tecnología lo indica o como está diseñado lo que son clusters tipo OpenShift, tú puedes empezar a hacer esa migración transparente entre tus aplicativos on-prem, entre tus aplicativos en la nube, ¿no? O sea, realmente es cómo se maneja esto. Entonces, es algo que se tiene que analizar de la misma forma en la que nosotros analizamos los sistemas de almacenamiento para nuestras aplicaciones, ¿no? Ver el desempeño que requieren, ver la latencia que pueden tener y pues generar lo que es todo el caso tecnológico para esta migración, ¿no? Pero los sistemas sí te pueden ayudar
a hacer esa transición de una forma muchísimo más suave. Perfecto. Y por último, ingeniero, después de todo esta plática que hemos tenido de las soluciones de almacenamiento, me gustaría preguntarte cómo se logra todo esto, cómo podemos empezar, digamos, a implementar esto, que nos platiques cómo podemos ofrecer ese valor hacia allá los clientes finales, cómo podemos lograr el que lleguen las soluciones, por dónde se empieza. Creo que lo más importante es acercarse con los asociados de negocios, ¿no? Una vez que se acercan como con ellos, les dicen, ¿sabes qué? Yo tengo este requerimiento de almacenamiento, de procesamiento, o esta requiere una solución, ¿no? Y el trabajar con asociados de negocios les da la flexibilidad de que ellos van a poder verlo todo desde una perspectiva en conjunto, ¿no? Van a poder diseñar lo que es el procesamiento, van a poder diseñar lo que es el almacenamiento, van a poder diseñar lo que es el respaldo y van a trabajar muy de la mano con el cliente, ¿no? Entonces es el cliente que se acerca al asociado de negocios, el asociado de negocios que trabaja de la mano con el cliente y cualquier, vamos a decir, cualquier otra situación que requiera de la ayuda, él va a poder tener el soporte de parte de los fabricantes, en este caso de parte de IBM, para todo el soporte que requiere el asociado y o el cliente, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero Juan Manuel. Pues ha sido un placer compartir con todos ustedes sobre las soluciones de almacenamiento Entry que tiene IBM para nosotros. No me queda más que agradecerte, ingeniero Juan Manuel, y pues estamos a sus órdenes para poderles apoyar con cualquier duda, comentario. Nos vemos en la próxima.